Después de eso, hizo un gesto para que el recién llegado tomara asiento. Te lo dije, intentar complacer a los subordinados es inútil. Hizo sí regañó a su hermana con irritación. Sí, lo entiendo. Si lo entiendes, dile a esta mujer que se vaya ya. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Es hora de que les demuestre a todos lo capaz y brillante que soy. Dijo Hisauci con seguridad. Por favor, adelante, PC. Muéstrenoslo, dijo Itraporn, volviendo a su asiento. Ve, llama a tu jefa para hablar conmigo. Toda la familia suspiró al mismo tiempo. PC, ¿ya estás hablando con el terrateniente? Al oír esto, Hisauci se giró rápidamente para mirar a la mujer. ¿Dónde compraste ese atuendo? Es muy bonito. El estilo del terrateniente es único, parece recién salida de la pasarela de la Semana de la Moda de París. Hola, sí, dijo un cumplido obviamente falso. Los espectadores solo pudieron mantener la cabeza en alto nuevamente. Compré mucho fertilizante y esta camisa vino gratis, respondió la mujer. Hisou sí no entendió muy bien, pero forzó una sonrisa. Entonces, ¿tú eres el terrateniente? Sí, me di cuenta enseguida. Tu aura es realmente impresionante. Vayamos directo al grano. Quiero renovar el contrato. Hisou sí continuó fanfarroneando torpemente. Está bien. La segunda hija se giró para mirar a sus padres sin poder creer lo que acababa de oír. Espera, ¿hablas en serio? El terrateniente asintió. No solo pareces una verdadera terrateniente, sino que además no eres problemática en absoluto. Eres realmente increíble, dijo Hisauci. Aún sin poder creer lo que acababa de oír, el padre de Hisauci volvió a preguntar para asegurarse. Al recibir la misma respuesta, miró a su hija mayor con asombro. Mientras tanto, la persona que parecía haber cerrado el trato puso la cara orgullosa de un ganador. ¿No te parece demasiado fácil? ¿Cuáles son las condiciones? Preguntó Intranjor con cautela. Al oír esto, Hisauci regañó a su hermana. Oye, Song, no me arruines esto, ¿quieres? Es buena persona, amable y guapa. Una persona así no debería ser cuestionada. Creo que es demasiado fácil. Llevo 3 años seguidos intentando renovar el contrato, respondió Intraporn. Eso es porque soy más inteligente que tú, dijo Hisauci con aire de suficiencia. Como subdirectora ejecutiva, Intrampor ignoró a su egocéntrica hermana y pasó junto a ella para preguntarle sobre que aún no estaba segura. Hay más en esto, ¿verdad? El terrateniente de Taletown se levantó de repente y señaló a la persona que acababa de conocer por primera vez. Quiero casarme con esta. Todos en la sala de reuniones estaban confundidos. ¿Qué quieres decir? ¿Podrías explicarlo, por favor? Preguntó Intranjor, completamente desconcertada. Renovaré el contrato si llego a casarme con esta persona. ¿Te refieres a mi hermana mayor? Sí, loca. No me casaré contigo. Tengo las expectativas muy altas. Jamás me casaría con alguien vestida así. ¡Qué asco! Mira ese sombrero. No quiero perder más tiempo. Espero que esta sea la última vez que me contactes para negociar. El terrateniente dijo fríamente, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Espera, me casaré contigo yo misma, se ofreció el vicepresidente Interporn. Me casaré con ella, dijo el terrateniente señalando nuevamente. Hisous inmediatamente levantó la barbilla en señal de negación. Entonces, ¿podría extender el contrato para 6 meses más? Por favor, denos tiempo para prepararnos, preguntó Intrahorn. No, entonces 3 meses son, deja de hablar. Somos inmensamente ricos. Que cierre un centro comercial no nos arruinará, interrumpió Hisauci. Estaba claro que había una gran diferencia de pensamiento entre los que realmente trabajaban y los que no sabían nada en absoluto sobre el trabajo. Tras el fracaso de la solicitud y la marcha del terrateniente, los tres permanecieron ahí sentados, suspirando profundamente.
No se trataba de si la familia se arruinaría o no. Lo que les preocupaba era la enorme cantidad de dinero que desaparecía al instante. Alguien que nunca hubiera trabajado naturalmente no comprendería esa sensación. Sin embargo, cuando Sun Jintra vio la desesperación en los rostros de todos, de repente sintió la necesidad de triunfar. Quería demostrarle a su familia de lo que era capaz. El deseo de triunfar la ardía con fuerza en su interior. Varios días después, aunque se culpaba a sí misma y a su esposa por malcriar a su hija mayor desde pequeña, impidiéndole crecer de verdad, esta vez el padre ya no pudo tolerar su comportamiento, sobre todo después de ver dos coches nuevos aparcados frente a la casa. Le pedía a Son que revisara los precios de estos dos coches. ¿Por qué te gusta gastar dinero en cosas tan inútiles? Espetó cuando la hija malcriada entró. Es solo un poco de dinero.